¿Cómo están, amadísimas y amadísimos? Pasen a la zona de los Reyes, y porque sabemos que toda persona con órganos sexuales masculinos ha vivido o eventualmente vivirá una pérdida de erección, es decir, que no se le pare cuando quiere que se le pare. El día de hoy vamos a hablar de las causas y del cómo salir de ese estado de por favor, párate. Pasen a este nuevo video presentado por Sweet. De inicio, comprender, y esto va para todas y todos, que nuestros encuentros sexuales no son un examen, no son una prueba de habilidades amatorias, qué tanto se me para, qué tan grande lo tengo, cuánto duro, cuántos orgasmos hago que mi pareja tenga, cómo me veo, cómo muevo la lengua, cómo muevo el dedo. Realmente, si así es como estamos concibiendo nuestros encuentros sexuales, nos estamos perdiendo de tener contacto sexual, erotismo y verdaderamente vivir. Se supone que el objetivo de que contactemos sexualmente con otra persona es el de tener placer, alimentar nuestra autoestima, nuestra autoimagen, conectar, alimentar nuestra relación, ya sea emocional, afectiva o meramente sexual, pasarlo chingón. Sin embargo, la gran mayoría de las personas justamente entra a sus encuentros sexuales en esta sensación de estoy siendo revisada o revisado. Y no se diga en una especie de autoevaluación o autoexamen, porque no solo importa lo que la otra persona va a pensar de mí en ese momento, sino lo que yo voy a pensar de mí si algo falla o si algo no sale como yo lo esperaba. Y entonces te hago esta pregunta. Sí, yo sé, porque a todas las personas con órganos sexuales masculinos o que se identifican como hombres les ha sucedido. ¿De qué están sirviendo o en qué son funcionales tus fallas o tus pérdidas de erección? Y yo sé que me vas a decir, ¿cómo, en qué sentido es funcional? ¿Para qué me va a servir no tener erección? ¿Para sentirme poco suficiente, no merecedor, tener problemas con mi relación de pareja o incluso tener miedo a tener de nuevo relaciones sexuales? Créeme, es funcional. En sexología, a esas alteraciones en la respuesta sexual, cualquier fase de la respuesta sexual en donde está integrada también la erección, esas alteraciones o respuestas, manifestaciones en el cuerpo no esperadas, les llamamos disfunciones sexuales. Y créeme, toda disfunción tiene una funcionalidad. Ahora te pregunto, ¿de qué te ayuda a escapar? ¿De qué te protege o qué poder te da en ese momento el no tener una erección? Porque, por ejemplo, hablando de esta sensación de entrar siempre a una relación sexual o un contacto erótico como si estuvieras en un examen o en una evaluación, y no se diga en una autoevaluación, es decir, en este autojuicio, porque ¿qué importa lo que el otro piense o la otra piense de mí? ¿Qué es lo que yo voy a pensar de mí si fallo? Si no soy suficiente, ¿con qué voy a cargar? Y obviamente, si así es como yo tengo relaciones o ya he tenido en otros momentos encuentros sexuales en donde no hubo una erección y por lo tanto eso echó a perder el momento, echó a perder la relación o fueron violentos o violentas conmigo, claro, mi cuerpo me va a proteger de no tener de nuevo un encuentro sexual. Mi cerebro tiene la funcionalidad de sacarme de situaciones que no son agradables o no son placenteras o no son gozosas, de sacarme de situaciones de peligro. Y si yo estoy concibiendo el encuentro sexual como un reto, como una prueba y como una necesidad de entonces aprobarme y validarme, no está viendo erotismo, está siendo una amenaza. Mi cerebro va a decir, ¿cómo te saco de ahí si no tienes una erección? Y esto también es muy observable cuando, por ejemplo, hay situaciones de falta de control eyaculatorio, porque claro, mi cerebro me quiere sacar de ahí ya, porque a nivel inconsciente yo estoy cargando con culpas, con miedo, con ansiedad, y evidentemente el encuentro sexual se está convirtiendo en todo menos en una conexión y algo que venga a alimentarme y retroalimentarme. Pero ¿qué hacer si ya estamos en ese momento de no se está parando? No se paró, creo que ahí va, creo que ya se fue y no se paró. Lo primero es entender qué es lo que me está amenazando. Si yo estoy constantemente en ese autojuicio, yo mismo estoy siendo esa amenaza. Pero por el otro lado, también pueden ser las reacciones de mi pareja. Y esto aquí va para toda aquella pareja de esa persona dueña de ese pene. Porque también llegan a contribuir de una manera terrible en esa misma situación, generando todavía mayor tensión. Lo primero que uno hace
en algunos casos, es culparse. Es decir, si no está teniendo una erección, entonces yo, que también juro que estoy en un examen o en una autoevaluación, soy la que estoy fallando. No le gusto, no lo estoy excitando suficientemente, tal vez mis prácticas o mis dinámicas no son las correctas, o está pensando en alguien más, o la relación ya no funciona, y entonces tenso todavía más la situación. O me voy del otro lado, es decir, no es mi culpa. Yo no tengo la culpa. ¿Cómo es posible que tú no tengas una erección si tienes todo esto delante de ti? Y claro, empiezo además a violentarte, a presionarte verbalmente, o incluso tomo tu pene y rápido me pongo a tirar de él o me lo meto a la boca y es así de ahora se para porque se para y a mí me cumples. Y esa es absoluta y total violencia sexual que además en ningún momento está contribuyendo de ninguna manera a que esa erección vuelva. Cuanto más foco le estemos dando a esa erección y a esa falta de erección, y sobre todo a querer que el pene se pare, porque se pare, menos va a volver, porque repito, esa situación de amenaza y de ansiedad es lo que va a provocar que el cerebro diga, yo aquí no le entro, y eso no se para porque no se para. Pero digamos que podemos salir de ese atoramiento primero con quitar la focalización, y ahorita vamos a ver algunos ejercicios. Segundo, con contracciones anorrectales o ejercicios de Kegel. Y el tercero, con herramientas extras. Primero, quítale todo el foco al pene. Tú, pareja de esa persona que está perdiendo la erección, entiende de una vez, no eres el ombligo de sus erecciones. No tiene muchas veces, si no es que la gran mayoría de las ocasiones, nada que ver contigo. Probablemente con la situación de pareja y todo lo que está alrededor, pero eso es una situación que se necesita revisar caso por caso. Entonces, quitemos del mapa erótico en ese momento al pene. Dediquémonos a estimularnos, a masajearnos, a deslizar lengua, quizás a recibir sexo oral, no en el pene, sino en los órganos sexuales de la otra persona que está acompañando a ese pene que está recuperándose en su erección. Obviamente tratar de conectar a partir de otras sensaciones y de tener conciencia sensorial. Eso va a ayudar muchísimo. A partir de respiraciones, a partir de la conexión y a partir del sentir lo que estoy sintiendo en el resto de mi cuerpo, es mucho más fácil que reconectes con la excitación y por lo tanto con la manifestación física de esa excitación, es decir, con tu erección. Comienza, por ejemplo, también dando estímulos en la circunferencia, alrededor, en toda la periferia del pene, sin tocar el pene. Deslizamientos, masajes, incluso estímulos puntuales en las ingles, en el pubis, en el perineo, incluso en el ano. Sin embargo, no toques todavía el pene. Y sobre todo los testículos también, cuando se van estimulando, por ejemplo, lingualmente con ligeros deslizamientos de lengua, permiten que toda la sangre vaya retornando felizmente hacia los cuerpos cavernosos del pene, porque empieza a haber una nueva sensibilización. Y esto, todos esos estímulos los puedes ir acompañando con contracciones de Kegel, es decir, haciendo contracciones de los músculos pubococcígeos, es decir, los músculos que tienes que contraer para contener la orina, sostenerlos 1, 2, 3, 4 segundos y soltar, y hacer diferentes juegos. Eso bombea la sangre de nuevo, y si lo acompañas además con respiraciones a partir de el tocarte, el estar en esa sensación de conexión, créeme, la erección va a ser mucho más fácil que vuelva.